de una pared, de un tabique, ¿sí? En steel. Y entonces después voy a tener justamente las alas que van a ser iguales y las pestañas que también van a ser iguales. Entonces, tengo perfilería de alma de 100, de 150, de 200. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado en entrepisos que decíamos que íbamos a utilizar, que mínimo debía ser 150, pero que utilizábamos 200 de en la viga de entrepiso? Bueno, acá tenemos los PGC de 200. Acuérdense que lo que vimos, que las cargas se distribuyen a través del alma de los PGC, o sea, de los estructurales son los estructurales puros, ¿sí? Porque los puros, por entre comillas, obviamente, ¿no? El PGU también es estructural, pero lo que quiero decir es que los PGC son los que reciben, el alma recibe justamente la carga y la distribuye desde las cubiertas hasta las fundaciones. Bueno, entonces vamos a tener 3 medidas, porque esto la norma van a ver ahora más adelante, que se llama ramas, ¿sí? Entre pliegues, o sea, esto es una rama, las partes, digamos, que están entre los pliegues, donde se dobla el perfil, se llaman ramas, y donde entre ese pliegue y la terminación del perfil también se llama rama. Entonces los largos van de 2,60 metros a 6 metros. Yo todo esto se los voy contando por si alguno está por construir, ¿sí? O proyectar, para que tenga una idea de las medidas con las cuales contamos en Tubos Argentinos, justamente para poder transformar ese edificio, ese proyecto, el proyecto, mejor dicho, de ese edificio, poder transformarlo en steel. Pues muchas veces me preguntan, ¿tengo que hacerlo directamente, proyectarlo en steel? No, no necesariamente. O sea, si yo tengo en cuenta una grilla y tengo una serie de cosas, voy a ir avanzando pasos. Pero si yo tengo un proyecto, que es lo que hacemos nosotros cuando hacemos el panelizado, lo transformamos nosotros en steel. Obviamente vamos a conversar con el arquitecto, el proyectista, ingeniero, maestro mayor de obras, ¿sí? Vamos a estar en contacto con el calculista. Entonces, de esa manera le entregamos el panelizado, que mediante el cálculo también ustedes ya pueden justamente materializar esa estructura. Como siempre, la elección de los perfiles y accesorios va a depender de la memoria de cálculo, de ese cálculo estructural. Yo siempre les aclaro, cuando les comento lo del panelizado, los planos de panelizado, que no significa que sea un cálculo estructural. Por eso justamente interactuamos desde el sector de panelizado, el departamento de Steelhouse, interactuamos justamente con los profesionales a cargo del proyecto y del cálculo, justamente para que ustedes ya directamente ese panelizado le pueda ser útil y no empiecen discrepancias después entre el calculista y el panelizado, ¿sí? Trabajamos de manera integral. Bueno, entonces volvemos de nuevo a las medidas, ¿sí? Las medidas del ala, fíjense que hay una sola medida porque las alas son iguales, y las medidas de las pestañas, que también son iguales. Y también tenemos los espesores. Los espesores van a variar, van a ver en el cálculo y van a ver también en el panelizado, que los espesores van a variar según la carga que soporten. Muchas veces, a veces nos preguntan, bueno, pero yo tengo una pared de esta altura, y en realidad tiene que ver en el entrepiso las luces entre los apoyos. Y en lo que es el panelizado, va a tener que ver ese espesor de acuerdo a la carga. Si yo tengo un panel en una planta baja, obviamente va a tener que soportar mucha mayor carga que un panel que está en una planta alta. Y eso nos va a dar una cantidad de kilos, ¿sí? Por metro lineal. Bueno, vamos a ver entonces los PGU, ¿sí? Acá vemos que tenemos el alma y 2 alas. Acá no tenemos las pestañas, por lo tanto el peso va a ser menor, y va a ser un perfil también de 100, de 150, de 200, de 250 el alma. Las alas van a tener estas dimensiones, son iguales ambas alas, y también vamos a tener diferentes espesores. Fíjense que acá no tenemos nada porque justamente acá no hay pestaña. También va a depender la elección de estos perfiles del cálculo. Se llaman también ramas, la norma dice ramas,
justamente entre las distintas curvaturas, entre los pliegues, le llama, del perfil. Bueno, habíamos visto también cuando vimos rigidización, lo vamos a volver a ver el viernes, que podíamos rigidizar con flejes que los colocábamos en forma de cruz de San Andrés. Por eso decimos que cuando rigidizamos con elementos de acero, ¿sí? Con flejes de acero, lo llamamos cruz de San Andrés. Esa cruz de San Andrés, ¿se acuerdan que había que tensarla? Lo vamos a ver bien en detalle, pero lo que les quiero mostrar acá que tenemos los distintos ángulos tensores, ¿sí? Con su dimensión, y tenemos distintos flejes de acuerdo al cálculo. Entonces vamos a tener en cuenta, y los metros por unidad obviamente van a depender de la cantidad de flejes que yo voy a tener que colocar de acuerdo a ese proyecto, de acuerdo a ese cálculo estructural. Bueno, también tenemos los ángulos, ¿sí? Distintos elementos que pueden conseguir en Stillhouse. De vuelta, todo esto va a depender, la elección de todo esto va a depender de la memoria de cálculo. Bueno, no voy a extenderme mucho más. Acá vemos ya, entramos en lo que son los perfiles no estructurales, ¿sí? Les quiero mostrar esta diapositiva solamente para que ustedes vean los distintos espesores que estamos hablando. Entonces tenemos espesores que son de 0,52, ¿sí? Contra 0,90 o más que tenemos en los estructurales. Bueno, ¿qué perfiles tengo entonces? Los estructurales, los no estructurales, tengo el PGC y el PGU para steel framing, como vimos en la primera diapositiva, que soportan su peso propio y cargas externas, ¿sí? ¿Y para qué los voy a utilizar? Como venimos diciendo, para paneles exteriores portantes y no portantes, para paneles interiores portantes, para entrepisos, y para estructuras de cubierta de acuerdo a lo que el proyectista haya decidido materializar esa cubierta, con cabreadas, con cabios, con correas. Y los perfiles no estructurales, que son los montantes y soleras, lo que soportan es su peso propio, pero dijimos que no son, no transmiten cargas, no lo pueden transmitir, por eso dijimos que son perfiles que utilizamos en la construcción en seco, para tabiques interiores, para cielos rasos y también para revestimientos. Bueno, vamos a ver entonces los distintos usos, haciendo un repaso rápido de lo que vimos en el curso de introducción, que los utilizamos para lo que es armar todos los paneles, con PGC y PGU para las estructuras de los tabiques, como cabreadas para las estructuras de la cubierta. ¿Se acuerdan que para cabreadas solamente usábamos los PGC? Acá no hay intervención de PGU. Si la cubierta se hiciera con cabios, habíamos dicho que la materializábamos como el entrepiso, ¿sí? Con estas vigas PGC, pero siguiendo, a diferencia del entrepiso, siguiendo la pendiente de la cubierta. Entonces acá vamos a tener los PGC, que son justamente esas vigas que transmiten las cargas, apoyados sobre una cumbrera. En este caso tenemos una cumbrera, y también apoyados sobre el panel inferior. Acá lo vemos apeados, como habíamos visto en el curso. Bueno, también utilizamos para los aleros, ¿sí? PGC y PGU, si yo tengo paneles de aleros, si no es la prolongación, como vemos en este caso, de ese cordón superior de la cabreada. Y también PGC y PGU porque para los tímpanos, porque dijimos en su momento que los tímpanos son los paneles de cierre de la cubierta, donde la solera superior va a tener justamente las pendientes de la cubierta. También utilizamos en entrepiso, como decíamos recién, las vigas de entrepiso que se materializan con los PGC, y esa cenefa que va cosiendo, digamos, que va tomando justamente todos los PGC, que son los PGU. En el caso de los voladizos o los balcones también vamos a utilizar PGC, y en el caso de las escaleras, de acuerdo a cómo hagamos las escaleras, vamos a tener justamente esa solera plegada sobre un panel, que va a tener la solera superior, digamos el PGU, va a tener la pendiente de esas escaleras, ¿sí? Entonces vamos a tener PGC y PGU,
Y si lo hacemos de la otra forma, la escalera, donde vamos a utilizar paneles para cada uno de los escalones, también vamos a tener PGC y PGU porque se trata de paneles. Bueno, las normas, entonces, ¿qué características tienen de esas normas IRAM-YAS? ¿Sí? Yo les había dicho que las U500-205 van a ser para los perfiles justamente de esa estructura, mientras que las 500-206 van a referirse a perfiles de usos generales, o sea, de estructuras secundarias, de edificios industriales, correas, etcétera. Bueno, ¿qué nos indica la norma? Y ya con esto vamos cerrando. Voy a ver si puedo llegar hasta perfiles no estructurales. Si no, continuamos mañana. ¿Qué nos indica la norma? Nos indica, por ejemplo, el tipo de recubrimiento. ¿Cuál es esa masa mínima de revestimiento de zinc que yo voy a aplicarle a esa chapa base, que se le aplica, mejor dicho, en la fabricación, a esa chapa base? ¿Sí? ¿Cuál es la masa mínima entonces de ese revestimiento para tener un perfil de acero galvanizado? Entonces esto lo vamos a identificar se identifica con la letra Z, y esta es la masa mínima, 275 gramos sobre metros cuadrados de zinc en ambas caras. Esto es por norma que indica cuáles tienen que ser los mínimos, cuáles tienen que ser los máximos, ¿sí? En este caso el revestimiento mínimo entonces tiene que ser este. ¿Cuál es la norma que justamente trata sobre este revestimiento, sobre el galvanizado? Bueno, es la IRAM U500-214. ¿Cuáles son los espesores que debe cumplir ese perfil sin el revestimiento? Pueden ser espesores de 0,90, por eso nosotros vamos a ver que en Steelhouse decimos perfil de 100 por 0,94, porque es la chapa base más ese revestimiento que veíamos acá. Entonces los perfiles de chapa base sin el revestimiento van a ser de 0,90, 1,25, 1,60, 2 y 2,5 milímetros. Entonces acá tenemos justamente las diferencias, ¿sí? El 1,25 en Steelhouse es 1,28. Esto va a depender del fabricante, ¿sí? En nuestro caso es 100 por 0,94, 100 por 1,28 y 100 por 1,64 cuando esa chapa sin revestimiento es de 1,60. Bueno, vamos a ver entonces cómo designa la norma, al perfil, como lo dijimos al principio. Tiene un alma, tiene dos alas iguales y dos pestañas iguales y el espesor. Entonces la designación para este perfil sería PGC de 150, el alma, por 40, la longitud de las alas, y 17 sería la pestaña, por 2,5, que es el espesor, por SAR 280, que es el recubrimiento. Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice respecto del punzonado. ¿Se acuerdan de esas perforaciones que yo les comenté en su momento, que cuando armen los paneles tengan presente de colocar bien esos PGC para que justamente estas perforaciones queden alineadas para el paso de las cañerías de las instalaciones? Porque la norma nos exige una medida mínima entre lo que es ese punzonado, esa perforación, y la siguiente, y a su vez entre el eje de la última con la terminación del perfil. Entonces nos indica los radios, nos indica todas las medidas y todas las cotas que tiene que tener esa perforación, ese punzonado, inclusive la forma. Todo esto para el fabricante, ¿sí? Pero si yo voy a tener que hacer una perforación de pronto entre dos perforaciones existentes, va a estar comprometido ese perfil estructuralmente, porque estamos hablando del caso del PGC. Bueno, vamos a ver también, la norma nos habla de tolerancia, ¿sí? ¿Cuánto puede discrepar un perfil, por ejemplo, o puede extenderse? Eso sería la tolerancia. Cuando yo tengo un largo de 6 metros, ¿sí? Como en este caso, la tolerancia puede ser más o menos 2 milímetros. Fíjense que está con mucha exactitud todo. O sea, y si el perfil ese mide entre 6 y 10 metros, lo que nos dice la norma, que esa tolerancia puede ser de más o menos 3, y cuando es superior a los 10 metros, esa tolerancia es de más o menos 5. Bueno, en este caso yo les había contado, esta es la misma diapositiva que vimos en introducción,
para que ustedes de manera conceptual, lo cual no quiere decir que, bueno, María Laura en el curso dijo que tengo que usar un PGC de 100 de 1,28 por 1,28, no, o sea, tiene que responder a esa memoria de cálculo. Yo les puedo dar perfiles que podemos decir típicos, ¿sí? Pero siempre lo tienen que someter justamente a ese cálculo. Esto es para que conceptualmente ustedes puedan ver que si yo tengo una construcción de una planta, voy a utilizar un PGC de 0,94, por ejemplo, de acuerdo a ese proyecto, de acuerdo a esa modulación, de acuerdo a ese cálculo, pero si esa vivienda o esa construcción tiene 2 plantas, yo voy a tener que utilizar lo que les comentaba antes, un perfil en la planta inferior que tenga un espesor mayor porque tengo que soportar mayor carga. Tengo la del panel superior, más la de la cubierta, más la del entrepiso, mientras que en el panel superior tengo solamente la cubierta. Después las vigas dinteles, que pueden ser de 100 por 1,28, los entrepisos que habíamos dicho que íbamos a utilizar PGC de 200, y el espesor va a depender de la luz entre los apoyos. Entonces, cuanto mayor sea esa luz, mayor deberá ser el espesor porque está soportando mayor carga. Y en cuanto a los cabios, bueno, sucede lo mismo, ¿sí? Voy a tener los distintos espesores, van a ser mayores o menores en función de la luz entre los apoyos de esa viga, de ese cabio, y en las cabriadas también voy a tener diferentes tipos de espesores de acuerdo a lo que tenga que soportar y cómo sea en ese cordón superior e inferior. Lo mismo pasa con los pendolones y diagonales. Bueno, llegamos hasta acá, por suerte ya llegamos con el tiempo más o menos bien. Mañana entonces ya entramos con perfiles no estructurales.